Continuamos en este viernes previo a Puente. ¿Cómo se nota? Ahora sí que llegó diciembre, doña Yasmín, hay que poner adornitos de Navidad en 15 días, muy sutilcitos. Claro que vamos a tener esto lleno de café porque vamos a tener una semana especial del café en la primera mesa de opinión de Antioquia. Aprendamos a tomar buenos cafés, nuestros campesinos y nuestros productores cafeteros están haciendo unos productos de una calidad, unos sabores. No todo el café sabe igual, en verdad que sí. Bueno, doña Yasmín, usted invita al señor David Yepes Boada. Sí, señor. Es el director del Congreso Nacional e Internacional de Pedagogía Hospitalaria en Colombia. Le doy una muy cordial bienvenida. Gracias, Nacho. ¿Y por qué lo invitó, Yasmín? Aparte del Congreso Nacional que vamos a tener acá en la ciudad de Medellín en los próximos días, pues es fundamental entender cómo es posible que tan avanzados que estamos en muchas cosas, pero en cuanto a la educación para aquellos niños, niñas, adolescentes que están en un proceso de hospitalización, pues no estén al día. Y de eso básicamente nos va a hablar David. Pero entonces yo me le voy a retroceder un poquito. Sí, señor. Este es un Congreso Nacional e Internacional. ¿Quiénes van a asistir? Y bienvenido al programa. Muchas gracias, Nacho, Yasmín y todos los que están acá en la mesa. Esta es la cuarta versión que se va a realizar de este Congreso en el país. Anteriormente se había realizado en Bogotá. Esta es la primera vez que se hace en Medellín. Este es un Congreso, es el único espacio de formación para el docente que va al aula hospitalaria en Colombia. Y es uno de los espacios académicos más importantes en Latinoamérica. A este evento siempre nos han acompañado expertos internacionales que vienen de países como España, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Centroamérica. Hemos tenido invitados de Bélgica, de Holanda, que son países que tienen una trayectoria muy importante en pedagogía hospitalaria. El Congreso lo que ha logrado es que estos países se enteren de lo que ya ha venido haciendo Colombia en pedagogía hospitalaria. Colombia no tenía un espacio para visibilizar su experiencia en pedagogía hospitalaria porque digamos que aquí en Colombia se ha trabajado el tema, no como de pronto ha tenido la trayectoria de los otros países, pero el Congreso ha permitido visibilizar precisamente esos avances. Entonces este año, este Congreso que se va a hacer acá en la ciudad de Medellín, contaremos con la presencia de expertos, por ejemplo, viene Maricruz Molina, que es de la Universidad de Barcelona, que prácticamente es la directora de la maestría de Pedagogía Hospitalaria para toda la vida, que es uno de los programas importantes de formación docente en el aula hospitalaria. Sí. Nos acompañará el coordinador de aulas hospitalarias del Ministerio de Educación de Chile, Tomás Arredondo, por ejemplo. Olga Lizazuain nos acompañará por videoconferencia por unos temas de salud. No podrá acompañarnos presencialmente, pero nos acompañará por videoconferencia. Es una de las referentes más importantes a nivel mundial en pedagogía hospitalaria. Pero yo sí lo voy a tener que frenar ahí, y usted me disculpa. Claro. ¿Qué es pedagogía hospitalaria? Claro, Porque yo sí pues hablan de pedagogía y yo no sabe uno, ¿qué es esto? Claro, por supuesto. La pedagogía hospitalaria es una disciplina científico-académica que lo que busca es garantizar los derechos educativos y la escolaridad del niño o el adolescente o la persona que está en una condición de enfermedad crónica o que está en una condición de enfermedad que no le permite asistir al aula regular. ¿Qué pasa? Cuando estas personas o estos niños o adolescentes, porque están siguiendo un tratamiento, dejan de ir al aula, el colegio los desescolariza porque pues, por la inasistencia este niño perdería ahí su escolaridad. Entonces, lo que busca la pedagogía hospitalaria es precisamente garantizar los derechos de educación a esas personas o niños en esa condición de enfermedad, llevando el aula de clase al hospital o al hogar, porque en pedagogía hospitalaria tenemos aulas hospitalarias y tenemos aulas domiciliarias. ¿En Colombia hay estadísticas? ¿Cuántos niños pueden o adolescentes están en esta condición? Por ejemplo, te puedo hablar Bogotá, caso específico Bogotá o caso específico Medellín. Medellín, por ejemplo, cuenta en este momento con 5 aulas hospitalarias. Encontramos aulas hospitalarias en el Hospital San Vicente de Paúl, en el Pablo Tobón. En Bogotá contamos más o menos con 30 aulas hospitalarias que son atendidas por la Secretaría de Educación del distrito. Digamos que Medellín, desde su Secretaría de Educación, trabaja el tema, pero pues obviamente hace falta desarrollarlo un poco más. Por ejemplo, Bogotá tiene docentes contratados en su secretaría para atender estas aulas hospitalarias. Y ya no solo hospitales distritales las tienen, sino clínicas privadas se están sumando a crear aulas hospitalarias dentro de sus espacios. Y vuelvo a la pregunta,
¿Y atienden a cuántos pacientes? O sea, en Colombia ya hay estadísticas, hombre, son 100 niños, 200 niños, hay 1000 Muy personas relativo. que están... No son estadísticas tan exactas, pero sabemos que por Bogotá pueden pasar más de 4.000, 5.000 niños al año por estas aulas. Ah, son bastantes. Son bastante. ¿Y es suficiente esa oferta que No, consideramos que la oferta debería ser mayor. En Latinoamérica pueden haber más de 1.000 aulas hospitalarias desplegadas y más o menos unos 5.000 docentes hospitalarios, pero la demanda es mayor. En Colombia lo que hemos visto es que, por ejemplo, Bogotá creció exponencialmente, ya tiene 30 aulas, Medellín tiene 5, en Bucaramanga encontramos 1 o 2, en la costa encontramos 2, 3 aulas, en Pereira sabemos que hay otra, pero son cifras, y aquí es también lo que busca el Congreso, es que no son cifras ampliamente conocidas porque cada uno como que maneja su información y es muy cerrado. El Ministerio de Educación tiene unas cifras pero no las publica completamente o no las comparte. Entonces lo que buscamos con el Congreso es precisamente buscar esa apertura para entender cómo es el panorama de la pedagogía hospitalaria en Colombia y poder a partir de ese panorama poder establecer unas muy buenas políticas. Nosotros en nuestro Congreso siempre invitamos autoridades de los ministerios de educación regionales que vienen avanzando en sus programas de aulas hospitalarias y son muy importantes y siempre el Ministerio de Educación lo invitamos a que participe porque, digamos, en la región puede ser uno de los más rezagados y necesitamos que haya una política pública muy clara. Bogotá tomó la delantera porque desde su Consejo de Ciudad crearon un decreto que obligó a los hospitales distritales a contar con aulas hospitalarias, por ejemplo, ¿sí? Eso llevó a que la Secretaría de Educación le pusiera recursos y le pusiera mucho más interés al tema y por eso la pedagogía hospitalaria en Bogotá ha crecido más. Encontramos que en el país las iniciativas son muy privadas o son muy aisladas y debemos integrarlas. El Congreso también busca apoyar en esos procesos de integración. Hay otra problemática y es que la formación del docente hospitalario es muy específica. O sea, un docente que es de licenciatura, por ejemplo, en pedagogía infantil, que son los que están atendiendo en este momento las aulas, porque en Colombia no hay un programa de formación o de especialización al docente hospitalario. Entonces lo que se busca es que el licenciado en pedagogía hospitalaria vaya al aula, pero lo que hemos podido descubrir de todas las experiencias en otros países es que el docente hospitalario requiere competencias adicionales como por ejemplo manejar un duelo, manejar el ámbito hospitalario, porque el docente tiene que trabajar con el personal de salud para darle ese currículo flexible al niño que está en su habitación o en el aula dentro del hospital o en su casa siguiendo su tratamiento. Entonces, los expertos lo que nos dicen es que el docente hospitalario tiene que cumplir unas competencias adicionales a lo que se ve en una licenciatura de pedagogía y por ende al docente hospitalario hay que profesionalizarlo. El Congreso está abriendo esos espacios en Colombia. Los ha abierto también en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros apoyamos desde el Congreso, ha sido muy curioso, primero apoyamos a Ecuador en su proceso de crecimiento del programa de aulas hospitalarias porque fueron muy receptivos al ejercicio desde la presidencia y desde el ministerio y varios docentes de aulas hospitalarias ecuatorianos se pudieron formar en la maestría de pedagogía hospitalaria para toda la vida en España con recursos del Ministerio de Educación. Y eso fue un puente que generamos en el Congreso del 2015. Por ejemplo, esa comitiva de Ecuador vino a nuestro Congreso, se formó, generaron las conexiones y luego en el Congreso del 2017, que fue el tercero, mostraron ya los resultados de un programa de aulas hospitalarias implementado en 2 años con más de 20 aulas a nivel de todo Ecuador, con docentes ya con maestría. Entonces, digamos que son ejemplos a seguir y lo que necesitamos es que también Colombia se ponga... O sea, ya tiene un Congreso que abre el espacio, visibiliza, ahora necesitamos que se pongan las pilas para que se formalice más David, la disciplina. ¿desde qué año estas aulas en Colombia? ¿Cuál fue la primera y en dónde? Más o menos aulas hospitalarias encontramos las primeras que se hicieron en Bogotá, estamos hablando de hace más de 15 años. O sea, esto es un tema que lleva tiempo, pero que hace falta darle más seriedad y organización. Yo la pregunta que me hago es cuando uno está enfermo y le provocará estudiar. Por ejemplo, en el caso de los niños, los estudios lo que demuestran los estudios es que los niños mejoran su recepción al tratamiento porque se sienten productivos, se sienten tomados en cuenta. Obviamente no están todo el día estudiando, eso es un currículo flexible, con unos contenidos flexibles. Para el ámbito familiar que está alrededor de ese niño, la pedagogía hospitalaria fortalece mucho ese ámbito familiar porque
el padre se da cuenta que su hijo puede estar sufriendo una enfermedad muy complicada, pero es un niño que todavía tiene ideas, es creativo, tiene esperanza. Entonces la pedagogía hospitalaria puede darle ese punto adicional, y lo que demuestran los estudios es que el niño mejora su recepción al tratamiento gracias a estos espacios educativos que hay en ¿A quién está dirigido este congreso? Este congreso está dirigido a profesionales de la salud y licenciados en pedagogía. También está, o sea, digamos que está dirigido a cualquier otra persona que le interese el tema de trabajar con la infancia. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto desde que hicimos el primero hasta que llegamos a este cuarto es que el congreso inició con 100 asistentes y ya ha ido creciendo porque cada vez hay más interesados. Empezamos a encontrar iniciativas, por ejemplo, de prácticas de estudiantes de licenciatura en pedagogía en diferentes universidades del país que están haciendo profundización en el trabajo con niños en el hospital. David, en el caso de Colombia, ¿el Ministerio de Educación qué tanto apoya eso o el Ministerio de Salud? Bueno, desde el Ministerio de Salud no como tal, sino es el Ministerio de Educación que tiene sus programas. Digamos que hay unos lineamientos, pero hace falta más trabajo de política pública. O sea, no hay una política pública completamente definida de cómo deben las aulas hospitalarias trabajar. Hay algo de currículo flexible aprobado por ellos, pero lo que se está viendo es que en las regiones las iniciativas son muy aisladas, hay unas que son privadas, las que son dirigidas por las secretarías pues tienen algo más de estructura, pero en ese sentido el ministerio dijo como cada secretaría de educación es libre de implementarlo o no. Pero si vemos los otros países, sí hay una política muy clara desde presidencia y desde el Ministerio de Educación para trabajar la pedagogía hospitalaria en los países. ¿Cuántas personas van a asistir a este congreso? Esperamos 300 personas en este congreso. Pues buen tema, hombre. Interesante que nos estemos moviendo en estos parámetros tan raros, ¿sí o no? Claro. Que un niño que tenga que estar en una clínica 2, 3 meses, que se ven y hasta más tiempo, pues pueda seguir con su educación. Pero, por ejemplo, en el caso de Antioquia, sería directamente desde la gobernación de Antioquia quien dé el presupuesto para que se implemente... Exacto, se define a nivel de territorio y pues obviamente de la intención de los líderes de estos territorios en abanderar el tema. La actual alcaldía ha venido trabajando, desde la secretaría, por ejemplo, ellos participaron en el 2017 y fueron a Bogotá a nuestro congreso, se formaron, presentaron los avances de su programa y este año van a mostrar en el marco de nuestro congreso la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín va a mostrar los resultados del programa de la actual alcaldía. Curiosamente nos va a acompañar también la Gobernación del Valle a mostrar también sus resultados del programa y la Secretaría de Educación de Bogotá, la Secretaría Distrital, viene también al Congreso a mostrar y a presentar cómo ha sido la experiencia del crecimiento de ellos, que digamos que para nosotros es muy importante porque eso permite precisamente a que otras secretarías que empiezan a ver este tema no se sientan rezagados, los contacten, se formen, aprovechen ese trayectoria que estas secretarías ya han venido desarrollando y pues podamos multiplicar más el conocimiento alrededor del ámbito hospitalario. David, pues gracias por habernos acompañado, muchos éxitos. Muchas gracias a ojalá ustedes por el que espacio. esto salga adelante. Claro que sí, estamos con toda la disposición para que así sea. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa, nos cogió la noche, ya volvemos con ustedes. Perfecto.